Ubicada en el municipio de Mecapaca, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, la localidad de Taypichulo es un lugar de clima templado, aire limpio y mucha paz. El lugar ideal para vivir. Es aquí donde el destacado cineasta Antonio Eguino, director de las memorables e icónicas Chuquiago, El coraje del pueblo, Amargo mar y Los Andes no creen en Dios, entre otros largometrajes, reside hace años. En esta oportunidad, don Antonio Eguino nos recibe en su hogar para hablar un poco de su legado, su vida personal y el cine boliviano. Nos ofrece una charla de unos minutos, pero de tan interesante, la conversación se extiende por algo más de media hora. Hola amigas y amigos de la Fundación para el Periodismo y de Bolivia Verifica, les saluda Patricia Cusicanqui. Estamos en Taypichulo, una sección del municipio de Mecapaca, donde nos recibe desde esta acogedora vivienda don Antonio Eguino, el autor de este libro, Memorias de un cineasta pecador. Y es precisamente a propósito de la publicación reciente de este libro que le hemos solicitado a esta figura emblemática del cine boliviano que nos preste unos minutos de su tiempo para conversar acerca de todo el legado que nos ha dejado. Don Antonio, usted ha dicho minutos. Don Antonio, muchísimas gracias por habernos recibido en su casa. No, el gusto es mío. Bien, mil gracias. Don Antonio, esta es una narración en primera persona, es casi como leer un diario de vida y hemos descubierto muchísimas cosas en esta compilación de toda una vida de la que seguramente muchos bolivianos no tienen ni idea. Por ejemplo, el hecho de que su primer trabajo no fue necesariamente en una película o en el cine, sino en una fábrica de harina en Estados Unidos, hasta donde usted migró para seguir una carrera universitaria. Sin embargo, esto significó un gran cambio en su vida que finalmente definió que usted se iba a dedicar a la cinematografía. Cuéntenos de manera resumida, por favor, cómo ha impactado su viaje a Estados Unidos, a qué se dedicaba y de pronto cómo se ha convertido en cineasta. Bueno, desde que salí bachiller del Instituto Americano de La Paz, mi deseo era convertirme en ingeniero mecánico. Entonces, con un amigo, Percy Jordán, decidimos viajar juntos, porque en esa época para viajar, estudiar y trabajar en Estados Unidos se necesitaba, como siempre, la tarjeta verde. Y con el aval de dos ciudadanos norteamericanos, un joven podía hacerse, llamamos, residente. Y de esa manera estuvimos en Estados Unidos en calidad de residentes. Y yo me dediqué a trabajar primero para ahorrar dinero para ingresar a la universidad. Y mi amigo no llegó a ahorrar y se metió a las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces cuando yo tuve que trabajar en una fábrica, entonces claro, mi misión era ahorrar, porque aunque sea difícil de creer, el trabajador, el obrero de fábrica, gana más que un empleado de fábrica. Entonces, yo trabajaba de obrero, no me incomodaba, pero era una necesidad de hacerlo. Y de tal modo que todo el verano trabajé de esa manera y hice las averiguaciones sobre la universidad más cercana, que yo llegué a Fort Worth, Texas. Fort Worth está al lado de Dallas y en el medio hay una ciudad que se llama Arlington, que tiene una universidad que se llama Arlington State College. Entonces me inscribí ahí en ingeniería. Entonces, de tal modo que ya tenía mi pie puesto en una universidad gringa para seguir estudiando. Entonces, de esa manera, yo decidí estudiar ingeniería mecánica. O sea, fue una decisión mía. En Bolivia se vivían tiempos un poco inseguros
Entonces eso hizo que mi madre convenciera a mi padre y a sus otros hijos de emigrar a Estados Unidos. Entonces se fue a Nueva York junto con mi hermana mayor y decidieron hacer hogar allá y me pidieron que yo me vaya a Nueva York. Resulta que en mis estudios en la universidad en Nueva York, que se llama New York City College, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, yo me inscribí en ingeniería mecánica. Entonces, ahí había diferentes cursos que se daban. Y vi en la fachada de la universidad clases de fotografía. Ah, qué interesante. Lo que me gusta a mí. Y me inscribí. Clases de fotografía, está muy ligado a lo que quiero hacer. Y muy bien. Y donde vi el aviso era la Escuela de Ingeniería del Cine. Perdón, no era ingeniería. La Escuela del Cine. Entonces yo dije, caramba, qué interesante esto de hacer cine. Debe ser fascinante. Entonces, a medida que yo estudiaba ingeniería y también fotografía, fui interesándome en el aprendizaje de cine. Y poco a poco parece que la fotografía y el cine me fueron ganando y decidí un día dejar la ingeniería y dedicarme solo al estudio de cine. Una decisión muy difícil y riesgosa. A mis padres no les gustó nada. Mis amigos incluso me dijeron si yo estaba haciendo lo correcto. En fin. Pero yo me sentía muy seguro de la decisión que había hecho. Y de esa manera me convertí en estudiante de cine. Ya en ese tiempo había conocido a mi esposa Danielle Cayet, francesa, en un viaje que hice a Francia. Y poco a poco fui acercándome y yo fui a visitar la Francia y la invité a venir a Nueva York. Vino ella y nos conocimos mucho más y comenzó el enamoramiento y la decisión de casarnos, etc. Y de esa manera yo estuve ya metido en el tema del cine y con la idea de volver a Bolivia a trabajar en cine. Su amistad con Jorge Sanginés, Óscar Soria y Ricardo Rada fue fundamental para el desarrollo de su carrera. Correcto, correcto. Claro, yo conocía a Jorge Sanginés del colegio, de la niñez. Éramos amigos en el Instituto Americano. Y después conocí a Óscar Soria y Ricardo Rada porque eran parte del equipo de Sanginés. Bolivia era un país difícil, complicado, siempre para emprender una carrera como esta. Pero usted estaba consciente de ello. Desde luego que sí. Sí, tuve muchos momentos difíciles en la elección. Poco a poco me fui acercando más a la realización cinematográfica y a la fotografía, ¿no? Entonces ahí vino la decisión de volver o no a Bolivia. Entonces primero traté de convencer a mi esposa que no le gustó la idea de irse a Bolivia. Y luego poco a poco comencé a inventarme aventuras fotográficas y de esa manera que ella conozca Bolivia. A ella no le gustaba nada Bolivia. Y ella me dijo, voy a volver a Francia. Porque ya nació nuestro niño, nuestro hijo mayor, y decidió ella irse a Francia. Para mi gran congoja, yo viajé a Francia, estuvimos un par de meses
con la decisión de volver a Bolivia y hacer nuestra vida hogareña y profesional en Bolivia. Y fue gracias a la decisión que tomó mi esposa Daniela, porque de otra manera a lo mejor hubiera sido simplemente un rompimiento, ¿no? Y de esa manera comenzamos nuestra vida en Bolivia. Yo trabajando en varias tareas y en varias ocasiones como fotógrafo y como cineasta. Tomé contacto con Jorge Sanguinés, como te dije, éramos amigos desde la niñez. Y yo me asocié posteriormente con su grupo y hicimos un par de documentales. Y posteriormente ya vino una responsabilidad mayor, que estábamos decididos a hacer un largometraje entre quechua y español. Entonces mi primer trabajo me dio la responsabilidad de ser jefe de fotografía. Don Antonio, desde entonces han pasado cerca de 60 años de su carrera cinematográfica, marcada por el cine social y el cine de denuncia en un inicio. El otro día volví a ver Chuquiago, ese Chuquiago de hace 47 años. ¿Cuánto cree usted que ha cambiado la sociedad boliviana desde entonces? Bueno, es muy osado decir que una película cambie un país, ¿no? Que sí puede influir, ha influido en gran parte de la población y también ha influido en mucha gente en pensar de otra manera. Por lo tanto, creo que el aporte de mi película Chuquiago ha sido importante y trascendental. ¿Ve un cambio social desde entonces hasta ahora, ya como boliviano? No me refiero necesariamente a que en la película hay algún cambio, pero ¿usted cree que estamos en una Bolivia distinta respecto a esa de Chuquiago que nos ha mostrado? Bueno, sí, primero porque el mundo ha cambiado. O sea, el mundo ya no es lo mismo de hace 60 años o 70 años. Y nuestro país también ha cambiado en muchos sentidos de ser un país de extracción solo de minería y su diversificación fue importante para el camino que después tomó nuestro país. De todas maneras, el camino que siempre tenía Bolivia era el de la minería. Y yo me incliné mucho por este tema, tanto en mi trabajo como mis quehaceres. Y de esa manera yo estaba muy pegado, llamémoslo así, profesionalmente hablando, en hacer trabajos para la minería. Y tenía un par de contratos con la Comibol y con mucha gente que trabajaba en empresas mineras, en fin. Y de esa manera el trabajo mío se acercó mucho a la minería en esos años, lo que fue muy interesante para mí acercarme a esa actividad minera. Esta aproximación con la actividad minera también le permitió ver las condiciones de trabajo. Así es, correcto, la condición social del trabajador minero. Que en realidad se denuncia bastante, digamos, en las producciones que usted ha elaborado. Leyendo ese libro me enteré que incluso le habían ofrecido en algún momento formar parte del Ejército de Liberación Nacional, que usted decía que la lucha suya no era una lucha armada, sino una lucha desde el cine, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo tomó esa Porque invitación? yo tenía, claro, amigos que ya estaban enrolados en el ELN y había algo de presión para que nuestro grupo se uniera a ellos. Y yo dije, no, mi decisión es hacer cine, no es agarrar un arma. Así que no, yo me niego a seguir ese camino. El cine también es político. Así es, sí.
Correcto. Y de allí, digamos, la importancia de reflejar cierto tipo de historias también, ¿verdad? Así es. ¿Qué derrotero le ve usted al cine actual boliviano, por ejemplo? Bueno, hay nuevos valores, hay jóvenes también que han incursionado su decisión y su deseo de trabajar en Bolivia en el cine. Y los resultados se han dado a conocer en estas últimas décadas, de ver de que hay nuevos valores en el campo del cine que han decidido hacer algo nuevo en la cinematografía, ¿no? El caso de Paolo Agassi, que se formó en nuestra empresa, en nuestro grupo, Marcos Loaiza, en fin. Y últimamente hay nuevos valores que están mostrando iniciativas nuevas en el cine boliviano. ¿Podemos hablar de una industria cinematográfica en Bolivia? No, no hay industria en Bolivia, no. La industria es algo mucho más complejo, donde tiene que haber servicios, tiene que haber profesionales muy capaces. Entonces podríamos hablar de actividad cinematográfica y no de industria. Además de la buena voluntad y del profesionalismo de quienes se interesan por este arte, ¿qué falta desde el Estado que se podría hacer? Bueno, el Estado en un tiempo atrás, hace un par de décadas, cuando se hizo la ley de cine, la primera ley de cine, se creó un fondo. Y con la creación de este fondo se hicieron varias películas. Era el Fondo de Fomento Cinematográfico. Y este fondo hizo posible que se realizaran proyectos que no se hubieran realizado de otra manera. Y luego este fondo desapareció, pues se gastó, y ya estamos en una especie de momento de incertidumbre, porque no hay ayuda del Estado, o hay intentos de crear otro fondo que no se hacen realidad todavía. Y mientras no haya un apoyo del Estado hacia esta actividad, como se llama el cine siempre va a ser de baja intensidad. No se puede hacer buen cine, ni cine experimental, ni nuevo cine en un estado donde no hay apoyo. Y ojalá que el actual gobierno que cambie de actitud y vuelva a dar apoyo real y concreto a la industria, a la actividad cinematográfica. Las temáticas cinematográficas que se podrían abordar desde Bolivia, ¿tiene alguna recomendación particular? No, eso es totalmente libre al artista o al joven que va a hacer la futura película. Es lo mismo que me ha pasado a mí, no me he guiado por una corriente ni por una especie de decisión de hacer tal o cual película. Fue formándose en todos los temas que yo escogí, he formado temas y de esa manera se han logrado. Estaba revisando un poco los apuntes que hice del libro de Antonio, y en El Coraje del Pueblo usted conoció a doña Domitila Chungara. Sí. Construyó una amistad con ella, Sí. tanto así que ella le pidió que sea padrino de uno de sus hijos, o sea, y finalmente usted aceptó, porque además usted reconoce que es ateo y aceptó el padrinazgo. Ella fue su comadre, y don Luis, el padre Luis Espinal, jugó un papel importante aquí. ¿Nos puede contar esa historia? Claro, porque cuando ella me invitó a ser padrino, yo le dije, Domitila, mil disculpas. Primero, que no soy católico, y segundo, que al no creer en el catolicismo no puedo hacer, no acepto eso. Yo quiero que usted sea el padrino de mi hijo. Bueno, ante esa decisión de una mujer trabajadora, luchadora, en fin, el mantener mi posición negativa, pensé que iba a ser negativo.
Entonces le acepté. Le acepté además porque yo tenía ya de amistad con un cura español, Luis Espinal, y era mi amigo Luis Espinal. Le pedí a Luis si él podía hacer la ceremonia de bautizo. Él era sacerdote en un barrio popular cerca de Villa Victoria, y yo le dije a Luis, hazlo de la manera más honesta que tú puedas. No sigas la fórmula del catolicismo que se hace siempre. Y tal fue nuestra relación que Luis hizo una ceremonia tan sencilla y con palabras tan buenas, tan punzantes y honestas de lo que era el país, de lo que era esta sociedad y a lo que iba a afrontar este bebé que yo había decidido ser su padrino. Entonces, desde luego que no me arrepentí para nada y desde luego que yo creo que Luis Espinal ha debido influir mucho en su vida. Don Antonio, el nombre de su libro, Memorias de un cineasta pecador, nos cuenta en su narración de dónde sale esto de pecador. Yo creo que a la gente también me interesa saber. Cuéntenos la anécdota de él. Bueno, pecador está con comillas. Sí. Lo vamos a mostrar también delante la... Lo que pasa es que la palabra pecador apareció de la nada. Estábamos grabando una escena con Carlos Ortiz y el galán que estaba rompiendo la relación con ella, y que de pronto yo escuché a través del auricular la palabra pecador, así actuada, masculina, pecador, como regañando a alguien, como regañando a Milton Cortés que estaba rompiendo con la Carla. Hablamos de los Andes, no creen en Dios, ¿no? Claro. Bueno, yo dije corte, yo me molesté, ¿quién ha hablado? ¿Quién ha dicho la palabra pecador? Todo silencio. Y claro, es que primero que no se escuchó la palabra. Curioso, uno de los micrófonos grabó esa palabra, no los dos, porque el microfonista siempre grababa con dos micrófonos. Uno solo grabó, el otro no, que fue algo muy extraño. Yo le digo al sonidista, a ver, dame una explicación técnica, ¿cómo puede? No se puede, porque la conexión a los micrófonos, a los dos micrófonos, está hecho en paralelo, o sea que cualquier sonido que yo decidiera grabar tiene que activar los dos micrófonos. Bueno, y entonces, ¿de dónde sale la voz? Antonio, yo no te puedo explicar, es una voz rara. Entonces ya ahí surgió la palabra, la voz del fantasma. Bueno, entonces la voz del fantasma acusaba de pecador a alguien. Bueno, Milton, tú eres el pecador. No, yo para nada, no. Y preguntó a todo el mundo, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Quién es el pecador? ¿El director o yo? Y todos me acusaron a mí. De allí entonces se quedó el nombre. Se quedó el apelativo. Sí está en el registro del audio. ¿Cómo? Sí está en el registro del audio. Sí. ¿Se escucha en la película? Sí. No, en la película no. Ya lo editaron. En los extras. ¿Y lo tienen grabado usted, guardado? Sí, en cualquier copia de la película está. ¿Creen los fenómenos paranormales? Bueno, hay varios fenómenos. No es que yo crea, pero me he enfrentado con fenómeno paranormal. No hay otra forma de explicar. Bueno, a lo mejor un mejor conocimiento de la vida te puede dar un mejor conocimiento de lo paranormal, pero que sí hay.
¿Usted también ha sido en algún momento actor de alguna de sus películas? Roles muy chiquititos, muy chiquititos. ¿Cuántas ha salido? ¿De las propias películas? En cada una de mis películas. Oh, ya. Aunque sea una pasadita o una palabra. ¿Usted en cuántas tiene memoria de eso? Bueno, digamos más de 6, ¿no? ¿Qué roles ha desempeñado? Pequeños roles, muy pequeños, muy de pasada, ¿no? ¿Era un poco dejar un sello en sus... Esa es la idea, esa es la idea. Pero en mi última película, Los Andes, yo a propósito salgo con un grupo que está haciendo la actuación, me quedo a mirarlos, miro a la cámara, lo que no, la primera recomendación que uno hace a cualquier persona, no mires a la cámara. Yo miro exprofesamente, me acerco hacia la cámara un par de veces y luego desaparezco. ¿Por qué lo hizo? Para que la gente note que yo estaba cometiendo un error. Pero nadie, ni mi hija se dio cuenta. Yo sé cuando le digo, hijita, ¿lo has visto tu papi? Papi, ¿dónde? ¿En qué escena? ¿Dónde? En tal lugar. Sí, había un señor. Ah, ¿eras tú? Pero también, ¿qué le faltó hacer en su carrera cinematográfica? ¿Qué le hubiera gustado hacer? Bueno, ser productor de más títulos de mis películas. O sea, ser productor es pensar en que voy a producir, conseguir la plata, conseguir la coproducción, etcétera, y conseguir tales o cuales actores para poder lograr que esta película se hiciera posible. Entonces el productor es una personalidad que no hay mucho en nuestro país, pero en las grandes producciones sí. Cuando dice produced by, es responsabilidad del productor el que la película se haga realidad. Y como director, ¿con quién diría, actualmente hablando, ha sido su mejor experiencia? ¿Qué actor recuerda con mucho cariño por el trabajo, por la calidad de su trabajo? ¿Con qué actor? Bueno, El Niño Indígena fue una gran experiencia, El Niño Indígena, la candidez, la inocencia del niño. Isiko, uno de los momentos más tiernos es cuando Isiko recuerda a su vida en el lago Titicaca, un gran primer plano del niño. Y de pronto el niño comienza a llorar y le brotan las lágrimas. Caramba, qué habilidad, porque a ver, ¿a qué actor en frío tú puedes decirle vas a llorar? Ese acto de llorar requiere cierta preparación y en los actores es una preparación profesional y en los no actores es talento. Bueno, con el niño, que sí, fue una experiencia muy linda, y algunos otros actores, varios, pero no todos me hicieron sonreír. ¿Es difícil ser director, don Antonio? Sí, desde luego, bueno, cada uno tiene que decir, ha sido difícil lo que he hecho. Sí, bastante difícil. ¿Cuál es la parte más difícil de la labor del director de cine? Bueno, para resumir yo diría la credibilidad del actor. El actor comienza a asumir un rol que no existe, que él lo va a inventar, va a ser un nuevo personaje. Y el éxito del actor es que ese nuevo personaje sea creíble, que el espectador al verlo diga, qué bien, sí, eso es verdad. No todos lo logran, así que
el que lo logra está dentro de la carrera del éxito. Don Antonio, ya para terminar y no quitarle más tiempo, ¿va usted al cine o ve películas con cierta regularidad? Con cierta regularidad, sí. ¿De qué tipo? ¿Cuál es su género favorito? Es muy difícil decir qué género. No tengo un género y no tengo... De pronto, tal película, así, tengo que ir a ver por tal o cual razón que me ha interesado, ¿no? ¿Podría animarse a darnos una lista de unas 3 películas que sí o sí nos recomendaría y deberíamos ver? Bueno, primero sería Chuquiaco. El Padrino. La saga. Toda la saga. ¿Toda la saga del Padrino? No, la 1. Padrino 1. Y no recuerdo otra película también de tema padrinazgo que no me estoy acordando en este momento. Ya. ¿Le gusta entonces ese tipo de películas también? ¿Cómo? ¿Le gusta ese tipo de películas también? Sí. Primero porque la película que narra una ficción que ni el actor ni el director lo conoce bien. Hay algunos, como Martin Scorsese, que conoce muy bien temas que ha puesto en sus películas, temas gangsteriles, por ejemplo, ¿no? Pero la habilidad es tratar de que el director y los actores tengan conocimiento y tengan alguna experiencia, ya sea viendo o habiendo hablado con cierta gente que pasó esa experiencia, ¿no? Entonces en el trabajo del director incluso implica eso, ¿no? Hay que conocer casi vivencialmente lo que se va a narrar. Así es, sí. Don Antonio, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos recibido en su casa, por permitirnos este momento. A propósito, el libro que recién se ha editado de mis memorias y todo lo que he narrado en este libro es la experiencia de varias décadas de mi carrera cinematográfica y de fotógrafo. Si ustedes tienen interés, está en varias librerías, en la Cinemateca, y hagan el esfuerzo por leerlo para conocer mejor la actividad de un cineasta.